continuación, vamos a ver un problema de cálculo de calor de combustión en bomba calorimétrica. El problema dice así: en una bomba calorimétrica se realiza la combustión de 1,2 gramos de sacarosa, que es el azúcar común, que hace que la temperatura se eleve de 24,9 centígrados a 28,3 centígrados. La capacidad calorífica del conjunto del calorímetro, este es la bomba, el agitador, el termómetro y el agua. La capacidad calorífica es 4,9 kilojoule por grado centígrados. ¿Cuál es el calor de combustión de la sacarosa expresado en kilojoule por mol de sacarosa? Bien, primero que todo vamos a ver la diferencia que hay entre un calorímetro y una bomba calorimétrica, para que no se preste a confusión. Aquí tenemos un calorímetro de poliestireno, que es un material aislante que no deja salir ni entrar el calor. Hace que el proceso que está dentro sea diabático. Bien, y tenemos la bomba calorimétrica, que también es un calorímetro, pero fíjense por qué es un calorímetro. Tiene agua, los dos tienen agua. Tiene agitador, los dos tienen agitadores. Los dos tienen termómetro. Pero la bomba calorimétrica tiene algo adicional. Tiene una cámara de combustión. ¿Para qué sirve esa cámara de combustión? Bueno, aquí se coloca cualquier sustancia que arde, que pueda reaccionar con oxígeno y generar calor. Este es un cilindro de acero atornillado, hermético, se cierra, se conecta con un cable eléctrico para encender una chispa y hacer que encienda la mezcla. ¿Qué pasa a lo que enciende la mezcla? El material, el cilindro de acero se calienta y le transfiere todo su calor al agua, al termómetro y al agitador. Todo eso se calienta. Bien, las fórmulas para los dos sistemas las tenemos aquí, son las mismas. Se cumple la ley de la conservación de la energía. La suma del calor absorbido más el liberado es igual a 0. Aquí, en la bomba calorimétrica, quien desprende calor, quien libera calor, es la explosión de la muestra cuando se hace arder con oxígeno. ¿Y quién absorbe agua? ¿Quién absorbe calor? El calor lo absorbe el cilindro metálico que se calienta, lo absorbe el agua, lo absorbe el termómetro, lo absorbe el agitador. Bien, ¿cómo quedarían las fórmulas? Las fórmulas, si quiero calcular el calor liberado en el calorímetro, calor liberado es igual a menos calor absorbido. Y el calor absorbido lo puedo calcular por la fórmula de calor sensible, que ya se conoce. Masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Si estamos en la bomba calorimétrica, el calor liberado es el calor liberado por la reacción, es el calor de la reacción. Y es igual a menos el calor absorbido. Pero aquí vamos a tener que todo el agitador, el agua, el termómetro, el cilindro metálico, que es la cámara de reacción, todo este sistema tiene una gran capacidad calorífica que está considerado acá por la diferencia de temperatura. Entonces, cuando tengamos una bomba calorimétrica, para calcular el calor de la reacción, podemos usar esta fórmula directamente. Solamente tenemos que medir las dos temperaturas, la final y la inicial, porque la capacidad calorífica me la debe dar el problema o me la pide. Si me dan las diferencias de temperatura y me da cuánto se libera de calor en la reacción, también puedo calcular
la capacidad calorífica. Veamos un problema donde piden el calor de combustión de la sacarosa, en este caso el calor de la reacción. Comencemos. Simplemente aplicamos la fórmula calor de reacción es igual a menos la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. La capacidad calorífica me la están dando, vale 4,9 kilojoule sobre grados centígrados. Y la diferencia de temperatura sería la temperatura final, 28,3 grados centígrados, menos 24,9 grados centígrados. Eso nos da una diferencia. Primero nos da el signo negativo y nos da un valor de 16,66 kilojoules. Son desprendidos al quemar 1,2 gramos de sacarosa. Bien, pero la pregunta es, ¿cuál es el calor de combustión de la sacarosa expresado en kilojoule por mol de sacarosa? Bien, entonces expresado de esa manera, calor de combustión por mol. Debemos dividirlo entre los moles. Bueno, el calor de combustión sería menos 16,66 kilojoules. Y los moles, bueno, no me dan los moles, me dan los gramos de sacarosa, 1,2 gramos. Tenemos 1,2 gramos de sacarosa y necesitamos el peso molecular de la sacarosa. La sacarosa C12H22 o 11 tiene un peso molecular de 342 gramos cada mol. Entonces vamos a transformar estos gramos en mol. Un mol de sacarosa tiene una masa de 342 gramos. Gramos con gramos. Me da kilojoule por mol. Eso me da un valor de negativo de 4.748,1 kilojoule por mol. Y ese es el calor de combustión de la sacarosa expresado en kilojoule sobre mol. El problema es bastante sencillo. Bien, con esto terminamos con este problema y los invito a seguir viendo el siguiente video.